Estamos grabando. Okay, so grammar introduction. This PowerPoint is quite old. I made it around 2014, I believe, something like that. Okay, so we're going to begin with the question, what is grammar? Basically, people, they are having quite different opinions about what grammar is. Most of us might believe that grammar is what we have been taught during these first courses, right? Like, I don't know, grammar just like something in which you have to put the correct form of the present simple whatever, right? Stuff, right? But for other people, grammar is much more like a set of rules, or a very profound field of study. So we will encounter certain differences between what might be grammar. Okay, the very first definition is the one we're going to take out of Quirk's, right? Quirk is one of those famous grammarians. He wrote this book, the very big book called A Comprehensive Grammar of Spoken and Written English, Cambridge something. It's quite big, around 2,000 pages, 3,000 pages perhaps. So it's a very big book. Okay, so, well, Quirk says that we shall be using grammar to include both syntax and that aspects of morphology, the internal structure of words that deals with inflections or accidents. Within this definition, Quirk is stating that grammar is a mixture of two different concepts. The very first of them is syntax, and the other one is morphology. Syntax is I would say the placement in which we put certain linguistic elements, and not in any other way, right? Like, for example, we say this beautiful house and not house beautiful this, right? So the order is where we meant as syntax. Morphology, on the other hand, is the study of the structures of what you call words. We call them lexemes, right? The internal structure of words with inflections. Basically that. So again, as a summary, Quirk is stating that grammar is a mixture of two different concepts. One of them syntax, that is to say, the way in which we place words, and the other one is morphology, the way in which we analyze internal word structures. Then we have another definition. I took it out of Huddleston and Pullum. These are another grammarians. And they say that grammar deals with the form of sentences and the smaller units, clauses, phrases, and words. Okay, this definition is also interesting because they're stating that we have units, and these units are sentences, and even some smaller ones, clauses, phrases, and words. So with that, well, with this definition, we might also state the existence of something like a hierarchy, right? Una jerarquía, a hierarchy, right? Which is composed of these units, right? Then Leach. Leach is another very famous grammarian. He says that grammar refers to the mechanism by which language works when we communicate with other people. So he says that grammar is a mechanism, right? Is a construct. I'm going to use it in order to fulfill a requirement, right? And that this requirement is to establish communication, right? It is not to establish any other type of, it is not for form or for style, it is for communication, to communicate, to deliver ideas and receive them, okay? Then the other part of the definition is that grammar is a set of rules which allow us to put words together in certain ways, but not in any other ways. At some level, speakers of a language must know these rules, otherwise they would not be able to put words together in a meaningful way. So this set of rules must be shared by both of them, right? Like the speaker and the receiver and the listener, or the writer and the reader, right? It must be shared. So this set of rules is also a social convention. I would add that, right? So this social convention turns this point into something possible. Okay, now
Ok, ¿algún problema hasta ahora? No, si No, nadie dice nada, yo avanzo. Estamos entonces. Maravilloso. Profe, Grammar, dígame. ¿a qué se refería con la estructura interna de las palabras? Like, for example, this. I'm going to use some other stuff. Give me a second. Come on, you can do it. Oh, what happened? iPhone, iPad. Piece of junk. Okay, that's it. That stuff. Lo vamos a ver hoy día al final de esto. Eso es un análisis de well, these are morphological analyses. Those are the internal structures of those words, right? So, for example, the word runs is created out of two different elements. Toys the same and John the same, right? So that's morphology. That is called morphology, the way in which we create nouns. Not nouns, but words. We can have, for example, another one. I can give you another example. Just give me a second. Like, for example, I don't know, the word beautiful. Clearly, in the word beautiful, we have at least two different words, right? That one and this one. So that's a morphological analysis. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, me quedó claro. Gracias. Okay, thank you. Any other question so far? No? Perfecto. Chiquillos, si no me dicen que hay preguntas, yo asumo que entendieron y yo avanzo, ¿ya? So, grammar, which is this, I'm going to try to make a summary of it. Grammar, which is this set of rules which incorporates the ideas of syntax and morphology, which is also used to establish communication, therefore must be shared by the producer and the receiver, right? So grammar can also be described, or it can also belong to these other two different characteristics, right? Like trying to be a prescriptive grammar or a descriptive grammar. Prescriptive grammarians, they tend to say how people should speak. Therefore, rules are over usage. Rules are more important than the usage. Meanwhile, descriptive grammar, they state that grammar should tell us how people actually speak. Therefore, the usage is over the rules, right? Ante esta realidad, al grupo anterior le hice esta pregunta, creo que también es importante que la hagamos ahora. ¿Qué opinan ustedes de ocupar pronombres neutros en español? Como por ejemplo ella, o decir nosotres, o todes. Encuentro que es la manera más respetuosa de ocupar un pronombre sin pasar a llevar, sin querer preguntarle a alguien y para no asumir nada, y que es respetuoso, al fin y al cabo. Ya, usted entonces le da un valor social al uso de eso. Asumo yo, ¿no? Pues si es por guardar el respeto a la otra persona, ¿no? Pienso lo mismo que Nicolás. Muy bien. Un uso social, creo yo, que es lo que ustedes me dicen, ¿no? Así como para ser respetuoso con el otro, para guardar la distancia y cuidar de su integridad. y yo Perfecto. pienso que también es como es social y también como el lenguaje cambia según los tiempos y cómo lo usemos. Es súper como accurate al momento, como debido a los diferentes, la diversidad en la que estamos en estos momentos. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Podrías intentar resumir eso? Claro, lo que dijo el compañero y lo que escribió la compañera es un uso social, ¿cierto? Que está bacanísimo.
Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Pero quiero que lleguemos a la discusión lingüística, ¿sí? Que un poco a lo que quiero apuntar con esto. Desde lo lingüístico, ¿qué es lo que ustedes creen de esto? ¿Se puede, no se puede? ¿Está bien, está mal? ¿Es lindo, es feo? Es que igual desde lo lingüístico, si te ponía a pensar, el lenguaje va creando las sociedades, pues. No, siento que el lenguaje puede ir cambiando porque las sociedades van cambiando, van requiriendo nuevas necesidades. ¿Ya? Pero desde lo lingüístico, si hablamos de persona, al referirnos a un pronombre, o de persona, obviamente, eh, no veo cuál es el problema. Ya, perfecto. Yo creo que la forma de los pronombres neutros es prescriptiva, porque la gente realmente no habla así. Y si bien el lenguaje crea sociedad y todo ese tema, debería suceder de forma natural, pero ahora tienen más una mirada prescriptiva. Interesante posición. ¿Puede desarrollar un poquito por qué es prescriptivo? Porque la gente, eso fue algo creado, no es, la gente no habla así, uno históricamente no ha hablado así. Pero Ya. ahora con todo este tema de los géneros y eso, lo están impulsando como una agenda política, o no sé, Mm. como algo Ya, que haya nacido porque la gente haya encontrado la necesidad de que sea así. ya, ya. Eso es interesante. Eso es interesante. Gracias por la opinión. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo creo que nace de una necesidad de abarcar y en el fondo incluir a las personas en todos los espectros de género, pero también no se ha dado de forma tan general, porque por lo menos yo veo que los cambios en el lenguaje son progresivos. Entonces quizás de momento no es tan general el uso del lenguaje inclusivo, pero más adelante puede que sí. Ya, muchas gracias. Yo ahí voy a prender la cámara porque me cuesta mucho hablarle a la pantalla. Perdón por la cara con la que ando, ¿no? Eh, yo allí quiero igual establecer un par de cosas. O sea, lo que yo creo, ¿cachai? Que básicamente es mi opinión. Quizá ustedes tengan otra y súper valorable. Podríamos dividirlo y creo que me voy a tomar este momento y este espacio, lo hice también con el otro grupo para poder hablar de esto porque siento que es importante. ¿Por qué es importante? Porque solo el ejemplo, dentro de muchos otros, de el elle, el nosotros, el lenguaje inclusivo, ¿cierto? El uso de esta forma en particular, que es impulsada por este grupo, ¿cierto? Creo que nace, ¿no? Creo que inclusive dentro de la discusión nacional podría haber hasta fecha de cuándo se dijo, así como que se estableció como una necesidad por un grupo X. Creo que podríamos hasta ponerle fecha, porque creo que fue está datado, ¿no? Dentro de redes sociales o lo que sea. Es interesante el fenómeno, porque a quién le pertenece el lenguaje. Y eso es lo que quiero que piensen. ¿El lenguaje le pertenece a las reglas del lenguaje o el lenguaje le pertenece a los que lo hablan, a los que lo usan? ¿No? Em, Permiso, Diga. hola. Eso mismo quería comentar hace un rato cuando estaban hablando, que el lenguaje al final lo constituyen las personas. Entonces, dentro de la lingüística y la gramática, lo que se debe eh, amoldar al lenguaje son las reglas, no las personas a las reglas. No sé si me explico. Entonces, por eso mismo considero que el uso del lenguaje inclusivo es súper viable porque las personas lo utilizan en su diario vivir, ya sea escrito, ya sea hablado, y sea la cantidad de veces que sea, ya existe y es un parámetro. Entonces, lo que deberíamos, yo considero que se debe Se le cortó.
Vamos, internet, tú puedes. ¿Se le cortó a ella o se me cortó a mí? A ella, yo lo La estoy escuchando. Sam, No, a la Sam. no, en serio, o bueno, pucha, no sé dónde queda. Algo. Chuta, no sé. Estaba diciendo que el lenguaje era un parámetro. ¿Ahora sí se escucha? Ahí sí se escucha Ale, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, o te sea, escuchamos. hasta ahí quedó la Sam. Bueno, la cosa es que el lenguaje es un parámetro y lo que se debe adaptar al lenguaje son las reglas, no nosotros a las reglas históricas del lenguaje. Eso, creo, finalmente. Ujú. Yo creo que, yo creo que para ir dividiendo este punto que es súper álgido, ¿no? Claro, lo pregunto también pensando en meterle ese dedito en la llaga para que haya discusión. Pues, está pensado. Creo que creo que yo podría creer muchas cosas. Creo que podría creer muchas cosas. Ahora, ¿cuántas de esas cosas puedo defender? ¿Mm? Como por ejemplo, yo podría decir que no, que es una tontera gigantesca y que el lenguaje ya tiene forma de hacer referencia a todas las personas posibles, pero eso solo indicaría que yo, dentro de mi vida, en mi construcción de mundo, asumo que lo biológico es preponderante. Y podía tener también el elemento religioso dando vuelta y eso. Podría ser así, podría ser así. O podría decir que es súper necesario porque en verdad necesitamos representar la diversidad completa del increíble y probablemente infinito espectro de posibilidades que tiene el ser humano, ¿cierto? Y dentro de eso también existe una posición, ¿no? Y esta posición también está alimentada quizás por ciertos elementos, ¿no? Ciertas escuelas de pensamiento y eso. Más allá o más acá de la posibilidad de poder inventar pronombres, a mí me llama la atención, y lo digo en este momento, el prescriptivismo de algo que está absolutamente vivo y variante eternamente. Si alguien me dice, ¿sabe qué, profe, es que no podemos inventar otro pronombre? Yo le diría, probablemente sí, tiene razón, no podemos inventar otro pronombre, pero no niegue la posibilidad de que el lenguaje está inventando cosas todo el tiempo. Voy a dar un ejemplo, no del español, del español. ¿Hace cuánto tiempo se habla con la palabra googlear? Hace poco tiempo, Si no, 25 ¿cierto? años, 20 años. Supongamos, yo no tengo idea cuándo nació Google, habrá sido el año 90, junto con Internet así como masiva. Lo dudo porque Google, recuerdo yo, cuando yo estaba en el colegio octavo, séptimo básico, buscaba cosas con otros buscadores que no era Google, era Altavista o Yahoo, me acuerdo. Pero nadie dice altavistear, ¿cierto? Sino que se esperó a que se masificara este uso, ¿no? Pero este uso no lo tuvo toda la gente. O sea, si lo ponemos en esa perspectiva, ¿quién podría googlear para poder ocupar la palabra? Yo googleé a alguien que tuviera computador, que ya era difícil en los 90. Y alguien que en los 90 más encima tuviera internet. Era mucho más, o sea, la combinación era mucho más difícil. Más, y aún así, hoy googlear está absolutamente ingresado en nuestro sistema, ¿cierto? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el lenguaje es capaz de recibir nuevos ítems lingüísticos, apropiarlos y volverlos suyos y luego normalizarlos entre toda la población que usa ese lenguaje. Me recuerdo también en este momento, whatsappéame, whatsappear. Es más nuevo que googlear. Pero ¿quién puede whatsappear? El que tenga un celular, que tenga internet, o sea, una población. Pero de toda la población, yo nunca he escuchado a mi madre, que tiene 70 años, decir, oye, estaba whatsappeando
no maneja ese registro, ¿cierto? Entonces también dentro de la población que usa el lenguaje hay registro, que varía por sexo, género, posición socioeconómica, religión, por todas las variables posibles del ser humano. Entonces, todos nosotros tenemos un registro también, ¿cierto? Lo que nos dice que el lenguaje varía, avanza en el tiempo, o avanza o retrocede, o lo que quiera hacer, muta, cambia, es cambiante, no es estático, es cambiante en el tiempo, y debido a este cambio en el tiempo es capaz de recibir nuevos ítems, los cuales son usados por ciertos grupos de personas. A eso me refiero cuando ustedes en sus definiciones, todos lo dijeron, las atribuyen a verdades absolutas y dicen es que todos lo usan o nadie lo usa o todos los que hablan o nadie de los que habla. La pregunta sería, ¿cómo sabe usted que son todos? ¿Cómo sabe usted que es nadie? Por lo tanto, lo que deberíamos decir, creo yo, es más apropiado y también más certero, es decir, al parecer hay grupos de la población, grandes, chicos, pequeños, medianos, que hacen uso de estas formas, o no hacen uso de estas formas, o contravienen el uso de estas formas. Yo creo que eso es mucho más apropiado, porque no tenemos forma de saber si son todos o pocos, o muchos. No tenemos el número, no está la encuesta, ¿cierto? Es poco académico decirlo de esa forma. Suena más a una posverdad, así como Soa Bachelet haga algo. Son todos ladrones, pero pruébalo, ¿cuáles son todos los ladrones? O la gente que cree que la antena 5G te va a dar COVID, ¿cachai? Muéstrame el estudio donde diga eso, ¿cachai? O alguien dice la teoría de, ¿pero cuál? ¿De quién? ¿Cierto? Entonces, lo que podríamos decir es que tenemos pruebas, ¿cierto? En español, googlear y whatsappear no se ocupaban hace 30 años. Entonces eso nos dice que a lo menos googlear, whatsappear son dos verbos, a lo menos en el español de Chile permite la incorporación de nuevos ítems a los verbos, ¿cierto? En inglés existe lo mismo, ¿cierto? Google, I Google this, I Google that. Entonces, al parecer, también el inglés permite, a través de este ejemplo, establecer que puede crecer. No sé si alguien quiere decir algo de esto hasta este momento. ¿No? Ya, perfecto. Lo otro que podría decir es que si lo pensamos en el español, profe, que a lo mejor solo ahora el español cambió, pues y es poquito, entonces los cambios no son tan grandes. Puede ser, pues. Pero les presento el mío sí en el español antiguo. A toda esta gente que dice que no se puede, no podemos ocupar un pronombre inclusivo porque no es español, yo le pediría que leyera eso y luego dijera qué idioma habla, porque bajo su misma descripción del idioma, ellos no hablan español, porque esto sería el español más puro. Y si ustedes lo ven, es claramente otro idioma. Sus formas son diferentes, habría que estudiarlo. Yo no manejo tanto español, pero habría que estudiarlo. Quizás sus estructuras gramaticales, su composición sintáctica sea así muy similar y solamente sea un elemento de forma. Pero bajo los puristas de la lengua, no se puede ocupar nosotros porque no es parte del español, porque el español no se habla así. Me gustaría que me dijeran qué es lo que hablan ellos, porque esto es español. O sea, esta es la prueba de que los idiomas también evolucionan en el tiempo, o complejizando o simplificando, pero evolucionan en el tiempo. Y no querer evolucionar o negarse a la evolución, lo único que va a generar es que te devuelvas un dialecto, pequeñito grupo de personas que habla tal cosa. Eso. No sé si alguien tiene algo que comentar o añadir antes de avanzar.
Asumo que no. Avanzo. Estamos compartiendo pantalla. Entonces, in grammar, we have this prescriptivist and descriptivist position towards grammar. In this course, what we're going to use is a descriptivist position towards grammar. We're going to try to describe what people say and try to match what people say to the rules we're going to use, okay, to the forms of analysis we're going to use. In most cases, we won't have any problem, in most cases, but there will be some cases in which we're going to have issues because people tend to bend the rules, right? To move over the rules and change them a little bit and make variations. So when that happens, what we're going to do is trying to fit, to use that example, that exception, and trying to make it fit into our system. But there are going to be few forms, basically very few forms, okay? So with that said, grammar then is a set of rules which are used in order to establish communication, right? And basically that would be the whole definition. Then you have these small issues like it is both syntax and morphology, and it is also a matter of social use, right? So there might be variations within the same rules. Okay, so what we're going to do now is begin with the idea of grammatical hierarchy. Then, so time's almost up. Voy a cortar y envío inmediatamente los links de conexión para que sigamos, ¿ya? Corto e envío inmediatamente los links.